Vamos a preparar un arroz con pescado. Mantendremos el sabor genuino del pescado, que al mismo tiempo formará parte del arroz, aportándole toda su esencia. Un plato muy útil para aprender a manejarse con los arroces y diferentes tipos de pescado. Aceite de oliva virgen y las temperaturas las tenéis en la derecha. Sal. El filete completo a la sartén. Este pesa unos 500 gramos. 1 minuto por cada cara, vuelta y vuelta. Y lo reservamos. Un poquito más de aceite. Y echamos una buena gamba. Mantenemos en plancha durante 1 minuto. Y las reservamos. Y a partir de aquí, este arroz comienza a tener diferencias comparándolo a otros. Echamos a la sartén un salteado de pimientos y cebolla cortada en juliana. Y vamos a hacer un sofrito que está enfocado a conseguir un sabor de verduras concreto al arroz. Unos dientes de ajo, tomate rallado maduro. Mezclamos y mantenemos un rato hasta que reduzcan los jugos el líquido del tomate. Y después le añadimos pimentón en dulce. Unas vueltas mezclando el conjunto y como último ingrediente del sofrito, el perejil. Y listo, un sofrito rico en verduras, al que le vamos a añadir el arroz, grano bomba, y sofreímos el conjunto durante 1 minuto. Caldo de pescado. En la descripción del vídeo tenéis cómo hacer caldos. Lleva azafrán y 2 partes y media de caldo por cada una de arroz. Y se echa caliente. El fuego subido a fuerte. Mezclamos repartiendo el arroz y la verdura. Y mantenemos durante 5 minutos. Pasado el tiempo, bajamos a medio fuego. Lo mantendremos durante 10 minutos más. Y fijaros que estamos haciendo un arroz de verduras con caldo de pescado. Y cuando faltan 2 minutos para el final, agregamos el emperador, con todo su sabor y óptima textura de carne. Y también añadimos las gambas. Pescado y marisco se añaden al arroz únicamente con un tratamiento de plancha. Es un arroz que siempre os irá muy bien para acompañar diferentes clases de pescados, manteniendo su sabor genuino. Y si queréis productos para cocinar arroces, están en mi tienda en la descripción del vídeo. Un abrazo fuerte, que tengáis un feliz día.